A arrancar con la conferencia de Luis Felipe López Calva. Antes de comentar un poco sobre Luis Felipe y el título de la conferencia, quería recordarles que al terminar la idea es tener una reunión para conversar un poco sobre Alcadeca. Están todos invitados, les pedimos que por favor se queden, eso va a ser inmediatamente al terminar aquí en este salón, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a tener la conferencia de Luis Felipe López Calva. Él es el director regional del PNUD para América Latina desde hace poco, desde septiembre. Luis Felipe tiene una larga trayectoria de investigación en temas de pobreza, desigualdad, crecimiento, mercados laborales. De hecho, cuando estaba trabajando aquí en México en la oficina del PNUD, se desarrolló el índice de desarrollo humano corregido por desigualdad, que años más tarde fue tomado y ahora es parte como de las medidas del PNUD. Ahí Luis Felipe tuvo una contribución bien importante y ha siempre estado trabajando en estos temas. Ha estado en esta universidad, en el Banco Mundial y ahora regresando al PNUD. Luis Felipe es doctor en Economía por la Universidad de Cornell. Y la idea de hoy es seguir conversando sobre lo que arrancamos ayer con la presentación de Sakiko Fukuda Park, que es la Agenda 2030. En este caso, voy a leer el título exacto de la presentación, es Agenda 2030, capacidades y desafíos para las políticas públicas. La idea entonces es que Luis Felipe hable unos 40 minutos y después abrir espacio para preguntas. Entonces, adelante. ¿Quieren aplausos? Gracias. Muchísimas gracias y gracias a los organizadores, a Oscar, Viviana, a Andrea, Graciela, Javier, todos los, diría yo, los founding mothers and fathers de Alcadeca, Matías, que han estado por tantos años apoyando esta iniciativa tan importante como el capítulo latinoamericano de la Human Development Capabilities Association, y la verdad que obviamente es un gusto muy particular estar de regreso en la UDLA después de yo creo que 15 años que no venía por acá. Entonces mucho gusto en lo personal, mucho gusto en lo profesional y además en una nueva responsabilidad que implica, entre otras cosas, tratar de reposicionar al PNUD en el diálogo global, que es una intención del nuevo administrador del PNUD, pero también posicionar al PNUD en el diálogo regional, donde había perdido mucho espacio, y tratar de definir con base en la Agenda 2030, de la que vamos a hablar un poco en un momento, cuáles exactamente las líneas de trabajo que el PNUD puede traer a la discusión de políticas públicas con los gobiernos y con otros actores, ¿no? Actores del sector privado, sociedad civil. Entonces lo que van a ver ahora es realmente una reflexión, una combinación de ideas. Flavio, se me olvidó, Founding Father también. Muy bien, entonces es realmente una combinación de ideas que están en formación y realmente su retroalimentación, digamos, lo considero como un espacio seguro para la reflexión, en donde podemos ser bastante abiertos y con toda apertura recibir su retroalimentación para fortalecer un poco la narrativa de cómo el PNUD está viendo su papel en esta nueva etapa, ¿no? Obviamente influenciado por, como decía Andrea, estuve en el Banco Mundial por 8 años, el diálogo de política no solo en Latinoamérica, sino también en Europa y Asia Central, entonces todo eso tiene una influencia en lo que voy a presentar. El otro día alguien me dijo que más bien era como permanent injury, pero yo quiero verlo solo como una influencia en el pensamiento. Entonces empezamos con una mirada a lo que la región ha logrado en los últimos, digamos, 15 años, 17 años. A partir del 2002, sobre todo, esa es una mirada de más largo plazo, pero hay un cambio en la tendencia, hay un periodo de crecimiento económico importante y de reducción de la pobreza. Entonces esto ha sido muy documentado, pero es importante siempre partir de la idea de que Latinoamérica, si bien hay una desaceleración, sobre todo a partir del 2015, Latinoamérica tuvo un periodo de bonanza en el que hubo logros importantes, sobre todo en términos de la reducción de pobreza monetaria. Sin embargo, si tomamos la pobreza multidimensional, el avance es un poco menos pronunciado, digamos, ¿no? Hay logros, hay cambios importantes, siempre en la mayoría de los casos positivos, pero realmente
no es el avance de 20 puntos porcentuales que vemos en términos de la pobreza monetaria, lo cual significa que obviamente es mucho más difícil para los gobiernos atacar aquellas otras dimensiones no monetarias del bienestar, pero que se ha avanzado, ¿no? Entonces, bueno, partimos de un punto de partida donde hay una dinámica positiva, pero si bien en niveles esto se ha logrado mayor crecimiento, menor pobreza multidimensional, hay todavía rezagos muy importantes. Aquí utilizo una forma de ilustrar esos rezagos. Hola. Ahora tenemos este es el indicador de Under 5 Mortality Rate para Portugal, en una tendencia de un largo plazo para que se vea el avance de Portugal durante las últimas décadas, ¿no? Al entrar a la Unión Europea y tal. Entonces lo que ven es que es un avance impresionante, ¿no? En el caso de Portugal, la caída en la mortalidad para menores de 5 años y llega a niveles comparables con otros países, con sus pares en Europa. Pero si ponemos ese indicador para países latinoamericanos hoy en día, nos damos cuenta para poder ilustrar las brechas en términos de años, ¿no? Entonces, si ponemos los países latinoamericanos hoy, alguien que vive en Haití, en promedio, aunque en Haití también hay heterogeneidad, en promedio alguien en Haití está viviendo 45 años antes, digamos, de donde está hoy Portugal, en términos de ese indicador. Si estás en Honduras, estás viviendo como si estuvieras en Portugal hace 30 años, digamos, ¿no? Entonces eso les da una idea de las brechas que todavía existen y una vez más, insisto, estamos hablando de promedios. Todavía dentro de esos países hay mucha heterogeneidad, ¿no? Segundo tema, entonces, número uno, se ha logrado mucho, pero en términos de niveles todavía estamos muy atrás. Segundo, la desigualdad sigue siendo la más alta. Estas son la diferencia en el coeficiente de Gini con respecto a Latinoamérica. Entonces, todas las regiones tienen, al ser negativos, quiere decir que todas estas regiones tienen menor coeficiente de Gini que el de Latinoamérica. La única región que está por encima es el África subsahara, ¿no? Entonces, realmente Latinoamérica sigue siendo, sobre todo para ser una región de ingreso medio, una región de muy alta desigualdad. Entonces, bueno, se ha logrado mucho, pero la desigualdad sigue siendo muy alta, a pesar de que ha caído, como está también muy documentado. Y podríamos entrar en mucha discusión de si ese es el tipo de caída en la desigualdad que quisiéramos ver, pero el punto es que, exceptuando Costa Rica, tomando esta comparación entre 2016 y 2000, la desigualdad ha caído en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Pero insistiría en que seguimos siendo una de las regiones, la segunda región más desigual del mundo, ¿no? Bueno, entonces, este es el contexto en el que hemos establecido como un principio básico de nuestra conversación con los países, sobre todo con los países donantes, en el sentido de que si bien Latinoamérica es una conformación de países de ingreso medio, principalmente, no somos todavía sociedades de clase media. Somos en realidad, la moda de la distribución latinoamericana está en el grupo vulnerable. Aquí el movimiento hacia la izquierda es la caída en la pobreza. En el lado derecho, lo que ve el movimiento que se ve hacia la derecha es el crecimiento de la clase media, definida en términos de seguridad económica, pero en el medio tenemos al grupo de los que llamamos vulnerables, que no son pobres, pero siguen teniendo una probabilidad alta de caer otra vez en pobreza cuando existen eventos extremos. Ese grupo sigue siendo la mayoría en Latinoamérica, ¿ok? Entonces esto es muy importante porque eventualmente las sociedades latinoamericanas aspiran a ser sociedades sólidas, cohesionadas de clase media. Entonces, ¿cómo atendemos este reto? Estos son como algunos datos básicos que nos dicen el contexto en el que estamos pensando cómo avanzar. Cuando decimos cómo avanzar, bueno, tenemos que recurrir a lo que sabemos respecto a cómo se da el proceso de desarrollo. Bueno, a mí siempre me ha parecido muy ilustrativa esta frase de Smith, sobre todo por el énfasis que esto hace en la importancia de instituciones y governance, ¿no? Peace, easy taxes and a tolerable administration of justice. Y al rato vamos a volver al tema de governance como una condición central para poder avanzar en términos de crecimiento, ¿no? Típicamente tenemos, muy resumidamente, la idea de cómo tener crecimiento económico, ¿no? Entonces, lo tradicional era
acumulación de factores, el modelo tradicional de crecimiento, más capital, más trabajo y vamos a crecer. Lo otro son ganancias en productividad vía lo que se llamó transformación estructural, que era básicamente la reasignación de trabajo y capital hacia otros sectores, de manera que había por esa reasignación ganancias importantes en productividad y eso sostenía un crecimiento económico acelerado, pero después llegamos a un modelo que requiere en realidad incrementos en lo que se puede llamar Schumpeterian models, como lo que hace Philippe Aghion, que básicamente necesitas innovación para seguir sosteniendo el crecimiento económico y en buena medida las explicaciones me parecen más razonables de lo que se ha llamado la trampa de ingreso medio, es cuando hay un modelo más tradicional de crecimiento y se intenta transitar hacia un modelo más schumpeteriano, pero no hay una adaptación institucional ni en términos de algunos otros insumos que eso requiere, incluyendo habilidades, educación, pero sobre todo institucionales, que no te permite transitar a un modelo basado en innovación y te quedas atrapado en esa transición, y esa es un poco una explicación de lo que sería la trampa de ingreso medio desde una perspectiva institucional. Dentro de esa lógica tenemos también, digamos, algunos puntos de inflexión en nuestra forma de pensar el desarrollo. Me parece que una fundamental es toda la idea del big push y de los coordination failures, que es básicamente cuando hay complementariedad estratégica en términos de la inversión, por ejemplo, en nuevas tecnologías y tal, cuando es individualmente no rentable, pero colectivamente rentable y tenemos equilibrios múltiples, y la idea es cómo resolver mediante política pública un problema de coordinación, donde te quedas atrapado en un equilibrio que es socialmente subóptimo, y hay muchos aspectos del proceso de desarrollo que pueden tener esa lógica de ser un error de coordinación, incluyendo en un paper de Hoff y Stiglitz muy interesante el tema de Estado de Derecho, de ver el rule of law como la falta de rule of law como un coordination failure. Segundo, a nivel, sobre todo recientemente se ha discutido mucho a raíz de la discusión de Piketty y tal, esta idea tradicional de que el share de capital en el producto, según la teoría económica, se tendría que mantener constante y en realidad eso no ocurre. Entonces, ¿cómo hacemos consistente nuestro pensamiento tradicional con esta lógica de la caída del porcentaje del producto que va hacia trabajo versus ese que va hacia capital? Y finalmente el tema que a mí me parece también muy importante, que se refleja mucho en la Agenda 2030, como lo vamos a ver en un momento, que es la idea de dejar de medir el avance en términos de flujos y empezar a pensar también en términos de acervos, ¿no? El ingreso per cápita es un flujo, el consumo es un flujo, pero cuando empezamos en acervos, por ejemplo, en la presencia de un choque o de un evento que te saca de tu trayectoria, por ejemplo, de consumo, típicamente en economía medimos la noción esta del consumption smoothing, que es cómo regresar a nuestra senda original de consumo, pero eso puede darse a costa de una reducción importante en los acervos, ¿no? Entonces, si cambiamos la visión de medirlo, de pensar solo en flujos y empezamos a pensar en acervos, toda la idea de sostenibilidad del desarrollo tiene un componente muy importante de pensar en acervos y no solamente pensar en flujos, ¿no? Entonces lo veo como tres elementos que han cambiado la forma en la que pensamos el desarrollo y que eso nos lleva a reafirmar una idea muy vieja de Hirschman desde su trabajo final de los 50, de que el crecimiento, el desarrollo es muy, ¿cómo se puede decir esto? Uneven. Es muy desigual, no es uniforme, ¿no? Y eso genera tensiones, y en un momento vamos a hablar un poco de eso con el tema de governance. El crecimiento es muy desigual, no es uniforme, y eso te va generando a través del camino tensiones y demandas por redistribución de poder y redistribución de recursos, y de cómo se resuelven esas tensiones es lo que te lleva en distintas sendas, ¿no? Lo segundo es que el desarrollo es muy volátil, no es esa noción clásica donde tenemos una trayectoria monotónica hacia mayores niveles de ingreso, no, en realidad lo que vemos
La regla más que la excepción es que el desarrollo es muy volátil. Solo como un ejemplo les pongo aquí algo que no tiene que ver con la trayectoria de crecimiento per se, pero sino la existencia de choques extremos. En el caso del Caribe, la estimación es que los países han perdido en promedio por cada evento extremo alrededor de 17% de su producto. Entonces, esa permanente destrucción de riqueza en países muy expuestos a estos choques es una de las causas, pero también hay causas macroeconómicas. En un rato mostraré un dato de eso. Pero bueno, esta volatilidad y esta constante presencia de choques inesperados que destruyen riqueza nos hace tener que pensar también de manera diferente. Y finalmente, lo que decía hace un momento, tenemos que pensar más en acervos y no solamente en flujos. Bueno, todo esto nos hace pensar que, bueno, cuando nos preguntamos cómo podemos hacer las políticas públicas más efectivas, uno de los temas es cómo introducir la economía política, que viene de la lógica que les dije en el momento de Hirschman. Es decir, como el desarrollo genera estas desigualdades, cómo se procesan esas desigualdades es muy importante para entender en qué dirección nos movemos. Entonces, esto es muy importante. Lo segundo es que las imperfecciones de mercado son la excepción y no la regla. Entonces, tenemos que entender que vivimos en un mundo en donde los mercados no funcionan como nos lo dice la teoría. Finalmente, hablando del tema de la volatilidad, es tener en cuenta cómo se asigna el riesgo. Ponemos poca atención, tenemos, digamos, por hablar de quizás una simplificación, pero algo que puede ser ilustrativo, es sociedades en Europa, sobre todo en el norte de Europa, en donde la sociedad decide compartir riesgos. Entonces la política pública se hace de una manera en la que los hogares tienen que enfrentar menos el riesgo y los riesgos se enfrentan de manera más colectiva. Eso incluye, por ejemplo, la seguridad social, la salud, mientras una sociedad más como la americana, en donde hay una transferencia de esos riesgos hacia los hogares y colectivamente se procesan menos los riesgos de manera colectiva y se transfieren a los hogares y se asume que se crean mercados para procesar esos riesgos. Son dos modelos muy diferentes y pensar esa asignación del riesgo se vuelve más relevante en un contexto en el que la incidencia de esos riesgos ha cambiado, por ejemplo, no solamente, pero por ejemplo por temas del cambio climático, en donde las colas de la distribución de eventos extremos se han vuelto más gordas, ¿no? En el sentido de los eventos muy intensos se han vuelto más probables. Y eso nos tiene que llevar a repensar cómo asignamos riesgo entre lo que se asume colectivamente y lo que se asume individualmente. Pero otra cosa en la que hemos evolucionado mucho, y en eso no es la audiencia que más espero esté convencida de ello, es el espacio en el que medimos el progreso, ¿no? Tradicionalmente era la idea solamente ingreso, crecimiento económico. Bueno, ahora sabemos que no, que tenemos que pensar en términos de capabilities, functionings, beings and doings, y en el caso, por ejemplo, incluso del Banco Mundial, yo siempre insisto que si vemos el World Development Report de 1990 del Banco Mundial versus el del 2000 sobre pobreza, versus el del 2006 sobre igualdad de oportunidades, el proceso de evolución en el pensamiento en una institución como el Banco Mundial es muy interesante, y yo argumento que converge hacia algo que UNDP empezó a proponer desde el 90. Entonces, de alguna manera hay una convergencia, y yo creo que ahora mi argumento en un momento va a ser que la Agenda 2030 es un poco la consolidación de esa convergencia, en donde los actores que importan en términos de proveer recursos técnicos y financieros para el desarrollo han coincidido en que el desarrollo tiene una visión mucho más amplia y mucho menos limitada al crecimiento económico. Yo creo que es algo que ahora ya todo el mundo acepta, pero hace 15 años o 20 no era así. Y es un trabajo intelectual que ha hecho el PNUD y del que creo que el PNUD puede estar orgulloso como una victoria intelectual. Entonces tenemos todo el tema de pensar en términos de functionings, beings and doings. Esto nos lleva a pensar que la medición
del avance tiene que ser en términos de effective freedom, de libertad efectiva, de la métrica de nuestro capability set, y muy imperfectamente medida, pero de alguna manera induciendo la discusión en ese sentido por el HDR, los Human Development Reports y el Índice de Desarrollo Humano. Y al rato podemos hablar de esto, pero hay una propuesta que ya se está pensando desde ahora para el próximo año. Primero, hay una revitalización del Informe de Desarrollo Humano Global a partir de este año, con un cambio en los equipos, en el enfoque hacia cómo producirlo. Y segundo, que para el año siguiente se espera proponer un nuevo índice de desarrollo humano, es decir, un índice de desarrollo humano 2.0, en el sentido de que se incorpore muchas de las cosas que hemos aprendido en estos 25 años. Y como consolidación política de esa visión mucho más amplia del desarrollo, tenemos la Agenda 2030, que es un documento político. Yo insisto en que la Agenda 2030 no es una teoría del desarrollo, es un documento político, es un acuerdo que firman más de 190 países en el año 2015 y que por un lado culmina un proceso de reformulación de qué es el desarrollo en términos del pensamiento, pero además legitima políticamente que las políticas públicas partan de ese enfoque. Y entonces, si yo puedo ir a Turkmenistán y sentarme con el gobierno a hablar de derechos sociales, es porque Turkmenistán firmó, estoy poniendo solo un ejemplo aleatorio, aunque es muy interesante ir y conversar con el gobierno en Turkmenistán, de alguna manera es porque ellos firmaron ese compromiso, ese documento político, en donde aceptamos todos que esa es la forma de pensar y ese es hacia donde queremos caminar. Ese es el conjunto básico de derechos que todos los estados se comprometen a ofrecer a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, como documento político es muy poderoso, pero no es una teoría del desarrollo. Hay que pensar en cada contexto cómo caminar hacia el logro de esos objetivos, pero es un documento político muy poderoso, ¿no? Entonces, insistir en esta lógica que conocemos todos aquí muy bien, que hay el acceso a bienes y servicios, hay una función de transformación que involucra temas relacionados con agencia, y después tenemos lo que se convierte esto en el set of functionings y el capability set, y después una valoración o una evaluación de ese resultado, ¿no? Y el utilitarismo y happiness studies se basan, que son muy parecidos en esta dimensión de enfocarse en la medición por la evaluación del resultado. Y nosotros queremos más bien movernos en el espacio de las libertades efectivas, ¿no? Muy bien, entonces aquí pongo esto nada más para decir que insistir en este mensaje que acabo de decir, de que ha sido un proceso de 25 años o un poco más de pensamiento que lleva a distintos, puntos de inflexión y reuniones globales en el que se va ratificando esta percepción, Río +20, el tema de acervos versus flujos, la sostenibilidad y tal, ese camino que se ha recorrido a nivel global y que de alguna manera se consolida con la firma en 2015 de la Agenda 2030. Entonces, me parece que es importante pensarlo en esa lógica y a partir de aquí tenemos como un nuevo punto de inicio, porque ya tenemos una validación política para enfocarnos desde esa perspectiva en la política pública. Como PNUD, además de seguir tratando de ser parte de la discusión conceptual, esto es lo que tenemos que entender cómo en el PNUD y en el contexto de Latinoamérica y en el contexto de cada país podemos ayudar a los gobiernos a alcanzar estos objetivos desde sus propias lógicas, recursos, procesos de planeación y demás. Entonces, esta es nuestra línea aspiracional en Latinoamérica, como la es de más de 190 países. La pregunta es, ¿cómo llegamos allí? Y esa es la última parte de mi conversación y de ahí cerramos. Nosotros en el PNUD de Latinoamérica estamos proponiendo que hay una carretera de 3 carriles hacia la Agenda 2030 y que si cualquiera de esos 3 carriles no está construido, no vamos a llegar. Y estos 3 carriles son mayor productividad, mayor inclusión y mayor resiliencia. La falta de crecimiento, que en un momento les muestro unos datos, es
la manifestación de el pobre ecosistema de productividad. Segundo, la desigualdad es una manifestación de los problemas de exclusión. Y la vulnerabilidad es, a nivel macro y de los hogares, es una manifestación de los problemas de resiliencia. Pero también, y con eso resumo, digamos, el pilar básico de lo que estamos proponiendo en este nuevo ciclo PNUD de Latinoamérica, es que esta carretera de 3 carriles solamente se puede pavimentar con una maquinaria que se llama gobernanza efectiva. Si no tenemos gobernanza efectiva, instituciones fuertes, Estado de Derecho en un sentido muy concreto que ahora definimos, y la capacidad de los gobiernos de entregar resultados. No solamente es legitimidad de proceso, es legitimidad de resultados, que es lo que la gente está percibiendo, que los gobiernos no le entregan resultados. Y hemos hecho por mucho tiempo correctamente énfasis en la legitimidad de proceso. Las elecciones, las votaciones, y afortunadamente en Latinoamérica prácticamente todos los países, excepto uno, los gobiernos son electos mediante la votación, pero la gente sigue percibiendo que los gobiernos no les entregan resultados, y esa legitimidad de resultados es la que hay un déficit enorme, ¿no? Déjenme mostrarle esto, que depende el país donde lo muestro, digo que son buenas noticias o que son malas. Por ejemplo, en Uruguay dije que eran buenas, pero aquí tengo que decir que no son buenas. En 1990, México estaba por encima en términos de ingreso per cápita de Chile, de Uruguay, de Corea y de China. Estamos hablando de, ¿qué? De 30 años, ¿no? Un poquito menos. Hoy, o sea, si hacemos el corte en 2017, México está por debajo de Uruguay, por debajo de Chile, por debajo de Corea y casi al nivel de China, ¿no? Entonces eso muestra la mediocridad del crecimiento del desempeño económico en México, pero también muestra que los de mejor desempeño en Latinoamérica, que lo han hecho muy bien, siguen estando por debajo de los de mejor desempeño en otras partes del mundo, si bien la pendiente está pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Latinoamérica tiene un problema muy serio de productividad, ¿no? Si comparamos la productividad total de factores de Latinoamérica con respecto a los países del G8, excluyendo Estados Unidos, perdón, esto es con respecto a Estados Unidos y esta es la de los países del G8, hay una caída muy fuerte de la productividad y que se acentúa en los 90s cuando es el boom de la industria tecnológica en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un problema serio de productividad. De inclusión no los tengo que convencer, el 20% más pobre de la población de Latinoamérica se queda con el 4% del ingreso, el 20% más rico se queda con el 55% del ingreso. La desigualdad es una manifestación clara de que hay patrones de exclusión económica y social. Otro ejemplo es la participación laboral femenina, que estamos muy por debajo de un país como Estados Unidos, y dentro de este 51% hay mucha heterogeneidad. Hay países que tienen realmente niveles muy bajos de participación laboral femenina, lo cual refleja que hay un enorme espacio de productividad perdido, ¿no? Este es el dato de resiliencia desde el punto de vista de eventos extremos, el dato que les mostré hace un momento, de que hay caídas enormes, y si ven la caída acumulada de crecimiento ha sido muy grande para los países, sobre todo del Caribe, en el caso de Latinoamérica y el Caribe. Este es resiliencia a los ciclos macro, no solamente a los eventos extremos. Argentina, aquí tomamos solamente desde 1980. Desde 1980 Argentina ha tenido 16 años con crecimiento negativo. Entonces ese es el número de años con crecimiento negativo de cada uno de estos países. Latinoamérica está por encima del promedio, pero dentro de Latinoamérica Argentina es el de mayor número de años con crecimiento negativo. Y de hecho, si lo comparamos con todo el mundo a partir del 60, Argentina es el segundo país en el mundo que ha tenido el mayor número de años con crecimiento negativo después de Democratic Republic of Congo. Entonces esto les dice que vivimos en una región de gran volatilidad, macro también, y eso explica en parte el pobre desempeño de crecimiento, pero también esto se refleja a nivel micro en la vulnerabilidad de los hogares que mostré al principio. No está esto disociado de la idea de que los hogares enfrentan permanentemente un riesgo de caídas en pobreza. Cerramos hablando de gobernanza.
Es muy importante esta cita de Gordon Brown. El tema de gobernanza es que es algo que se logra y ya está. Es una cuestión permanente, una vez más a la idea hirschmaniana de que las demandas por redistribución de poder y de recursos tienen que procesarse de manera permanente, ¿no? Entonces, esta idea de que in establishing the rule of law, the first 5 centuries are always the hardest, tiene que ver con la idea de que hay dos principios básicos de lo que llamamos rule of law, en la definición de Varieties of Democracy, de donde parte este índice, que es uno, las reglas se aplican de manera impersonal, no importa quién sea, se aplica la misma regla, y segundo, los que aplican las reglas también están sujetos a esas reglas. Esos dos principios básicos, con eso se construye este índice. Hay otros índices, hay uno por ejemplo que hace Alina Mungiu en la Hertie School of Government en Berlín, que es una pregunta muy simple que ella argumenta, y tiene un punto creo, de que con esa pregunta puedes entender mucho de si existe o no rule of law en un país, y es una pregunta a un grupo de personas, una buena muestra, pero diciendo, si eres detenido por la policía con niveles de alcohol más allá de los legalmente permitidos, ¿qué probabilidad hay de que esa noche duermas en tu hogar? Y con esa pregunta realmente correlaciona muy bien con muchas otras medidas, me parece una medida muy clever. Pero realmente hay lugares donde no pasa nada, y hay otros lugares donde no importa que seas el rey de Suecia, esa noche no duermes en tu casa, digamos, ¿no? Y por razones legales, no por razones familiares. Si tomamos ese índice y el cambio digamos, más de 40 años, la buena noticia es que todos los países de Latinoamérica aquí representados mejoran, por eso están en esta área, ¿no? Todos mejoran. La mala noticia, bueno, la muy mala noticia es que hay uno que empeora, que es Venezuela. La no tan buena noticia es que estamos, digamos, en media tabla. Todavía falta mucho para llegar a niveles de rule of law comparables con Alemania, por ejemplo, excepto por los casos de Costa Rica, Chile y Uruguay. Y yo insistiría, no es casual que sean también los de mejor desempeño desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, ¿a qué lleva este tema de que no existan instituciones, la parte de governance efectiva? A que la ciudadanía se desencanta del gobierno o de las instituciones, y tenemos este resultado muy notable en el caso del Latinobarómetro, sobre todo por el incremento reciente. Obviamente hay muchas críticas si esta volatilidad se puede realmente tomar como algo de la inconsistencia de las medidas y tal, pero en Brasil 90% de los entrevistados dicen que el sistema está hecho para proteger los intereses de muy pocos, ¿no? En el caso de México 88%, el caso promedio de Latinoamérica es 79%, es muy alto. En el caso de Uruguay menor, pero sigue siendo alto. Entonces esa percepción de que las instituciones de que no hay fair play, digamos, de que el piso no está parejo, ¿no? Desde el punto de vista institucional. Termino con un punto sobre por qué toda esta lógica de por qué nos interesa que las tensiones distributivas se procesen de manera incluyente y tal, en la lógica de Hirschman, y cómo, digamos, este cierre es para decirles cómo la desigualdad genera desigualdad, ¿no? Y por qué nos tenemos que preocupar por ese tema. Esto viene del World Development Report del 2017. Pensemos que hay un lugar, una mesa, en donde se sientan los que toman decisiones de política para diseñar instituciones y reglas y políticas, ¿no? Le llamamos la arena de políticas, y de lo que se decide en esa mesa te lleva a ciertos resultados de crecimiento y de desigualdad, ¿correcto? Si este proceso, por ejemplo, lleva a mayor desigualdad, eso redistribuye de facto el poder hacia ciertos actores versus otros. Entonces, el mismo proceso de resultados, una cierta composición del crecimiento o una cierta concentración de los beneficios de ese crecimiento, te redistribuye poder en esta mesa. De manera que la siguiente ronda de definición de políticas muy probablemente va a favorecer más a aquellos que fortalecieron su capacidad de negociar aquí, ¿no? Entonces puedes tener este círculo
permanente de donde el poder se redistribuye mediante los resultados mismos del crecimiento. Por eso nos importa que el crecimiento sea incluyente, por eso nos importan los resultados de desigualdad, por eso nos importa esto, porque, y de esto ha escrito muchísimo Joe Stiglitz y mucha gente recientemente, porque esto te deteriora la gobernanza efectiva, te deteriora el hecho de que haya fair play en la arena. Pero en esa mesa también se definen las nuevas reglas y las nuevas instituciones, de manera que se discute cómo cambiar las leyes, ¿cierto? Y eso redistribuye de jure power. Entonces ese proceso de alta concentración de la capacidad de negociación para algunos se puede después reflejar en cambios en las reglas que institucionalizan las asimetrías de poder en favor de algunos, ¿correcto? Y a esto que le llamamos el infinity loop de la gobernanza, la única forma de afectarlo es tratando de entender cómo en este lugar el crecimiento se vuelve más incluyente, la desigualdad se limita, hay cierta redistribución. Toda esa lógica nos interesa, insisto, no solamente desde un punto de vista normativo por razones de equidad, nos importa desde un punto de vista instrumental porque estamos constantemente redistribuyendo poder y solucionando estas tensiones distributivas de manera, digamos, sesgada, ¿no? Entonces la intención de esto era ponerle un poco de estructura a esta lógica de cómo las asimetrías de poder afectan el desarrollo de lo que tanto hemos hablado. Y termino diciendo, cuando lo presentábamos en el Banco Mundial, siempre decíamos que y el comentario solo funciona en inglés, que estábamos lo podemos decir que en general entre los economistas tradicionales, when you talk about power, they can only think of electricity. Y la idea realmente es cómo traer una lógica de microfundamentos de por qué nos debemos preocupar por las asimetrías de poder cuando pensamos en desarrollo. Quizás han sido, como les decía al principio, demasiadas ideas sueltas, pero espero que sea es el tipo de reflexión que estamos teniendo como equipo en el PNUD Latinoamérica para saber cómo podemos ayudar mejor a los países en sus nuevos ciclos de planificación. Gracias. Bueno, ¿se oye? Bueno, gracias Luis Felipe. No, hablaste exactamente 50 minutos, así que perfecto. Abrimos entonces ahora un espacio para preguntas. Allá Flavio y después... Sí. Bueno, no. Javier. Sí, bueno, me gustó mucho la presentación, fue muy instructiva. Yo trabajo en una universidad en Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ahí el gobierno de la universidad va a cambiar pronto. Yo quisiera saber cuál es el rol de la universidad o si tiene un papel importante en avanzar hacia el desarrollo de la universidad. O sea, primero, el papel de la universidad y luego, si podemos imaginarnos qué tipo de profesionales necesitan los países para que realmente puedan hacer ese cambio que se necesita para romper la desigualdad y avanzar hacia el desarrollo. Decíamos de tomar 3 preguntas y ahí Luis Felipe contesta, está Flavio y después Javier. Es muy interesante que ayer cuando hemos tenido Sakiko y que ha hablado de cosas parecidas, porque hablaba de la misma agenda, ¿no? Nos ha dejado muy intrigado con la cuestión del poder, ¿no? Y ahora es una cosa que empezaste, ¿no? En el inicio de tu charla a hablar de poder y terminaste con poder. Y una dificultad que tengo, y para mí es una pregunta sencilla, yo no tengo respuesta, pero es cómo uno ve el poder. Porque las categorías principalmente institucionales son categorías muy generales, son categorías que ya son un resultado de combinaciones de poder. Parece que gente como Piketty, que dice, a mí no me gusta el Gini porque quiero ver el 1% y abajo de eso, es algo que hay mucho rechazo, ¿no? A la categoría del 1% o lista de billonarios o millonarios de Forbes o cosas parecidas.
Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos saber, cómo podemos ver el poder? ¿El poder será que es tan difícil? ¿Se puede observar el poder? ¿Qué variables tenemos? Es un poco esa mi inquietud. Pero gracias. Gracias, Luis Felipe. Nada sustituiría una larga conversación, pero dos cositas. Una sobre el acento que has puesto a los acervos respecto de los flujos. Yo estoy insistiendo en que el enfoque de las capacidades, que tú sabes de memoria, no trata tanto de activos como de actividades. O sea, cuando vemos el desarrollo lo vemos por lo que la gente es y hace, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a mi juicio, siempre quedarnos en los activos o en los acervos, digamos, tiene sentido. Cuando vemos el medio ambiente, cuando vemos destrucción de la naturaleza para lograr aumentos de ingreso, en fin, cosas, o sea, hay una razón de ser. Y sin embargo, me parece como que se queda lejos de la preocupación por las actividades que efectivamente la gente es capaz de realizar. Entonces, quería algún comentario tuyo sobre mi resquemor hacia la concentración en activos o en acervos. Y lo segundo es sobre el crecimiento y el growth is uneven que has puesto en la pantalla, y has hecho algo que a mí me inquieta también, y es que cuando vemos en la ordenada desarrollo humano, salud, educación, inversión en infancia o lo que fuera, y en la CISA, el PIB, ¿no? Entonces hay para mí dos maneras de ver el asunto que me parecen decisivas. Una, la que se ve cuando ves los puntos tal como salen de las cifras de los países, que son no lineales, porque al principio sube y luego es una L invertida, ¿no? Que sugiere que se puede avanzar con poco aumento de riqueza, bastante, en algunos indicadores de desarrollo humano, ¿no? Pero cuando se usa el logaritmo del asunto, ¿no?, lo terminamos poniendo en relación lineal prácticamente con el PIB. Entonces pierde como potencia la novedad del mensaje del PNUD y de desarrollo humano para sugerir que no es el desarrollo humano consecuencia lineal del crecimiento del PIB. Entonces la manera de formular el asunto también me gustaría que la comentaras, si te parece interesante mi inquietud para el tema este. Igual empiezo, si te parece que vaya, porque si no se me olvida. Entonces, primero empiezo al revés, de la última, y seguramente va a ser imperfecta la respuesta, pero como dices, Javier, lo mejor sería conversar por mucho tiempo. Pero si tomamos el ejemplo clásico de la bicicleta y de las capacidades, ¿no? Entonces la persona que tenía la bicicleta, en el filme ese de Zika, sus actividades, el poder llevar a su hijo a la escuela, el poder ser cartero, el poder hacer ejercicio, esas son actividades que son facilitadas por el hecho de la bicicleta. Entonces lo importante ahí no es el valor de la bicicleta, sino los functionings que hace posibles, ¿correcto? En eso estamos. Esas actividades no son posibles sin el activo. Entonces, estamos de acuerdo, lo que importa son las actividades, pero el punto es que desde la perspectiva de la política pública, tú tienes que crear las condiciones para que esos beings and doings estén disponibles para todos los grupos e individuos en la sociedad. Y en ese sentido sí tienes que pensar en términos de los activos, yo diría, no como fin, pero sí como medio. Entonces quizás tomo tu punto en el sentido de que no midamos como fin el tema de los activos, porque entonces la idea es tener
activos financieros, activos de capital humano, activos tal, ¿no? Entonces yo lo único que quizás insistiría, y ojalá eso se acerque a la respuesta, es que la importancia de pensar en los activos es precisamente porque nos preocupan las actividades, es decir, que eso facilite los seres y haceres para las personas. Y el otro punto que se relaciona más con el tema de la desigualdad es que la existencia de esos activos o de ese contexto que lo facilite no sea excluyente, ¿no? De que todos los que estén en una comunidad tengan esa capacidad de tener los mismos, el acceso a los mismos funcionamientos. Y en ese sentido es por lo que la desigualdad también importaría. Entonces, no sé, eso sería un poco mi respuesta a la parte de activos versus actividades. Y el otro, de alguna manera, es similar, porque la preocupación es que al final digamos, bueno, si todo está correlacionado con crecimiento de manera tan cercana, pues entonces lo que importa es el crecimiento. Yo creo que no, o sea, yo insistiría en que no es así, en que lo que importa es todo lo demás, pero necesitamos crecimiento económico. O sea, ahí sí es muy difícil pensar en un proceso sostenido de desarrollo sin crecimiento económico. Incluso en el tema de la Agenda 2030 y tal, el secretario general ha hablado de las 5 Ps, una de las cuales es prosperity, ¿no? Que es básicamente crecimiento, como las 5 Ps que son prosperity, planet, people, peace y partnerships, ¿no? Como los mecanismos para llegar hacia la Agenda 2030, bueno, uno de ellos es crecimiento, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que no hay que evitar tratar de dar el mensaje de que esa relación es tan lineal, ¿no? Claramente no lo es, en unos casos de hecho está bastante disociada del crecimiento de probablemente alguna de esas capacidades. En términos de lo que decía Flavio, es muy difícil romper la endogeneidad, como perfectamente lo dices, las instituciones que vemos son el resultado del balance de poder existente. Entonces, cuando decimos, bueno, hay que cambiarlo, bueno, lo que hay que cambiar es el balance de poder existente, y entonces, ¿dónde está el punto de entrada, no? Entonces, yo creo que esa ha sido la pregunta central en muchos de los... En el caso de Why Nations Fail, Asimov y Robinson lo que dicen es, bueno, las únicas oportunidades que hay es cuando hay critical junctures, y cuando hay un choque, una crisis, que redistribuye poder de manera exógena, ahí están las posibilidades para, ¿no? Como un punto de entrada. Y esa es una forma de verlo, que es un poco pesimista, porque enfatiza más la persistencia que la posibilidad de cambio, ¿no? Y la posibilidad de cambio siempre la asocia a crisis. Solo una crisis exógena, una guerra, redistribuye poder, ¿no? Pero digamos, si pensamos en Why Asimov and Robinson's Fail, yo creo que hay muchos ejemplos también de cambios que no se han dado necesariamente mediante crisis. Y estoy hablando... hay muchos cambios, y de eso yo creo que North, Weingast, toda esta gente ha escrito, de que ha habido muchos ejemplos de acuerdos entre élites que han llevado a cambios importantes sin necesidad de un shock. Y, por ejemplo, la posibilidad de que haya alternancia en el poder hace que una élite le preocupe que haya Estado de Derecho, porque es probable que en un ciclo posterior esa élite no esté en el control del poder. Y cosas de este tipo que llevan a ciertos cambios institucionales por acuerdos entre élites, ¿no? Entonces, por ejemplo, el capítulo 8 del World Development Report de Governance es sobre elite bargains. Y la idea es precisamente que los cambios, y muchos de los cambios importantes institucionales en los países que han avanzado, hay un libro reciente que se llama Transitions to Good Governance, de Alina Munju, donde habla de ejemplos donde ha habido avances importantes institucionales. Casi siempre son acuerdos entre élites en sociedad con grupos importantes de ciudadanía, ¿no? De hecho, Frank Fukuyama dice que no ha habido un solo cambio importante sin violencia que venga solamente de movimientos ciudadanos. Los cambios pacíficos siempre se han dado porque alguna élite lidera una coalición, aunque sea esta en muchos casos y casi es indispensable con ciudadanos, pero siempre hay un acuerdo entre élites y ciudadanos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer pronto, en el caso del informe regional para Latinoamérica de Desarrollo Humano, es hacer un estudio lo más serio posible dentro de las posibilidades empíricas que hay de las élites latinoamericanas,
que yo creo que si bien hay cosas que existen, está poco estudiado el rol de las élites latinoamericanas en el proceso de desarrollo, ¿no? De manera sistemática, ¿no? Si son más pro desarrollo, si no y tal. Dicho esto, hay 3 puntos de entrada que creo que se enfatizan, se pueden sacar como conclusión de la literatura. Uno es hacer más competitivo, o lo que en inglés es contestable, la arena política. Es una cosa que puede ayudar en el sentido de traer más actores, ¿no?, a la arena política, y por eso es tan importante los mecanismos de consulta de sociedad civil, Entonces, hacer más contestable la arena política. Segundo, pensar cómo cambian los incentivos institucionales para que las élites puedan cambiar eventualmente su comportamiento. Y la tercera es esta idea de que le llaman transformational leadership, que es mucho más excepción que regla, porque hay muy poco de eso, que es líderes que realmente son capaces de cambiar el mindset de la colectividad, ¿no? Y que eso es de hecho un problema de coordinación. Cuando todos saben, cuando yo pienso que tú vas a actuar de cierta manera, puede ser para mí de hecho más favorable, mejor actuar de la misma manera. Pero si yo pienso que los demás no van a actuar de esa manera, yo sigo actuando como actúo, ¿no? Y hay liderazgos que la literatura llama transformational leaders, que son los Mandelas, que son muy pocos, que realmente reconfiguran el mindset colectivo, ¿no? Y que llevan a cambios importantes. Pero eso, confiar en eso es un poco como sacarse la lotería, ¿no? Pero sí, es una pregunta muy compleja porque es muy endógeno, ¿no? Y eso me lleva a la última respuesta, que yo creo que ahí las universidades pueden jugar un papel muy importante desde el punto de vista de las universidades, digamos, crean mindsets, ¿no? ¿Cuál es el tipo de discusión en términos, por ejemplo, de la conceptualización del desarrollo? Si reproducimos un mismo patrón de pensamiento respecto a que el desarrollo es crecimiento económico solamente y es consumo y es ingreso, va a ser muy difícil que los liderazgos futuros tengan una noción distinta. Entonces, la universidad puede ser un espacio primero donde se cambian o se producen diferentes mindsets colectivos, ¿no? Segundo, puede ser un espacio de contestabilidad en la arena política. La universidad idealmente es un espacio seguro de discusión donde todas las visiones pueden ser presentadas. Entonces, en ese sentido son arenas de contestabilidad y para tratar de hacer uno de esos papeles del rule of law, que es básicamente desafiar el equilibrio de poder existente. Las universidades deberían ser espacios seguros para ello. Y tercero, más económicamente, es esta idea de que dado que los cambios tecnológicos llevan a un proceso de obsolescencia muy rápido de las habilidades, y esa sí es una pregunta muy compleja, pero la idea es no qué habilidades se enseñan en la universidad, sino cómo podemos generar profesionales capaces de adaptarse al cambio de manera muy rápida, ¿no? A un escenario que no conocemos. Y esa capacidad, más que qué habilidades, la habilidad central es la habilidad de adaptarse, porque los cambios se han vuelto muy impredecibles y muy rápidos, ¿no? Yo sé que es una respuesta muy general. Bueno, Matías, Viviana, no sé si alguien más. Sí, Matías, Muy bien, Viviana, pues mi pregunta es en cuanto a otra vez sobre el poder, ¿no? Y sobre retomar de alguna manera la noción de gobernanza, pero enfocarla hacia su efectividad, effectiveness. ¿Qué tipo de efectividad se contempla aquí? ¿Efectividad de outputs de gobernanza o efectividad en cuanto a su carácter normativa? Buena gobernanza, lo que nos remite atrás, ¿no? Porque son dos modelos bastante diferentes. Si se busca maximizar los outputs de la gobernanza, entonces pues el sistema mejor es autocrático. Y llegaremos a niveles, digamos, menos participativos, ciertamente, ¿no? Si es más normativo, buena gobernanza, entonces son niveles, digamos, más bien de participación. ¿Cómo se entiende o cómo se quiere teorizar aquí la efectividad de la gobernanza? Perfecto. Muchas gracias, Luis Felipe. Creo que mi pregunta está relacionada con la de Matías, pero menos filosófica. También está relacionada con gobernanza efectiva. Y bueno,
tiene como dos lados. Por un lado, preguntarte qué opinas de toda la discusión de gobernanza efectiva con los nuevos gobiernos que tenemos en América Latina. Pienso Bolsonaro o López Obrador aquí en México. Y también mi segunda pregunta es sobre qué papel crees que tiene y qué retos enfrenta el PNUD y la nueva administración del PNUD en generar una vinculación entre ustedes y los gobiernos de América Latina. Quiero asegurarme que mi voz esté clara. Gracias por la presentación. Tengo una pregunta que es como seguimiento de la pregunta que vino de aquel lado sobre los functionings y hacer un poquito de pushback entre la relación entre el growth en los functionings, the achievements, ¿verdad? Y quisiera saber si usted tiene una opinión sobre la diferente relación entre growth y functionings en la región, porque tenemos como diferentes clusters, ¿verdad? Sabemos que no existe una relación clara entre la mortalidad infantil y el crecimiento económico a nivel mundial, ¿verdad? Y Angus Deaton ha demostrado eso empíricamente, pero entonces, ¿por qué hay como un feedback loop entre growth may help to achieve human functionings, but human functionings are necessary to achieve growth? ¿Y qué explica la diferencia entre esa relación en los diferentes clusters en la región? No sé si me voy a explicar muy bien, pero... Por lo menos voy a responder lo que yo entiendo, sí. Ok, entonces primero, Matías, esta discusión es súper importante y no sabes cómo nos llevó tiempo esa discusión en la preparación del informe de gobernanza. Pero yo creo, el punto es que debemos pensar en estos dos como indispensables, tanto proceso como resultados. Entonces, entre otras cosas, porque desde una perspectiva de capabilities de la que todos estamos convencidos, uno de esos functionings importantes es ser capaces de participar en la vida política, el tener voz y ser escuchado. Todos sabemos que ese es un funcionamiento esencial que debe estar en nuestro capability set, ¿no? Entonces, yo creo que hay países que tienen un déficit de proceso, de legitimidad de proceso, pero tienen muy buenos resultados y se legitiman mediante resultados. El caso más obvio del que todo el mundo habla históricamente es Singapur. Otro que tuvimos una conversación todo el tiempo fue con China. Entonces, creemos que China es el tipo de gobernanza que queremos porque es muy eficaz en la entrega de resultados. Ya está teniendo sus problemas ahora, pero lo tuvo por mucho tiempo. Bueno, la respuesta es, hay un enorme déficit de legitimidad de proceso. Y hay un enorme déficit para la mayoría de la población en términos de ese funcionamiento que es ser partícipe de la vida política, ¿no? Y entonces, yo creo que no hay que decir es uno o el otro. Y mi única crítica, digamos, humble critic a toda la discusión sobre good governance es que viene de es una agenda muy normativa, impuesta o propuesta por países fundamentalmente del oeste de Europa y del norte de Europa, que enfatizan mucho más la importancia de la legitimidad de proceso. Y lo que en el reporte llamamos forma versus función. Form versus function. Entonces, el hecho de que tengamos independencia del Poder Judicial en forma no significa que de hecho exista rule of law. Entonces, muchas veces, no estoy diciendo que necesariamente haya sido el objetivo, pero muchas veces la Good Governance Agenda se volvió pugnar por cambios legales de forma, pero sin darse cuenta que el equilibrio detrás no iba a cambiar la función, ¿sí? Entonces, el único punto no es ir en contra del Good Governance, ni es ir en contra de la legitimidad del proceso, que es fundamental, sino es hacer énfasis en que está esta otra parte, que es la legitimidad de resultados. Desde el 2005, 2007, que la discusión de Democratic Governance se dio en Latinoamérica dentro del PNUD, una de las conclusiones era, la gente está desencantada con la democracia, ¿no? Porque la democracia no está entregando resultados.
Y esta conversación, por cierto, una vez tuvimos el enorme privilegio de conversar esto con Amartya Sen. Y Amartya Sen decía, ¿por qué me pones una gráfica de democracia contra crecimiento económico? Si el objetivo de la democracia no es entregar crecimiento económico. Nadie puede juzgar la democracia porque no te lleva a crecimiento económico, porque ese no es su objetivo. Entonces, estamos de acuerdo en ese punto, pero la democracia se ve debilitada, o la institucionalidad democrática se ve debilitada si los ciudadanos no ven que los gobiernos entregan resultados. Ese es el único punto, ¿sí? Y yo creo que mucho del descontento actual sobre el tema de la democracia y los partidos políticos que están debilitados y tal, es porque la gente no está viendo que los gobiernos entregan resultados, ¿no? Entonces, un poco atender ese déficit de legitimidad de resultados sin descuidar la legitimidad de procesos. Esa sería mi respuesta más simple, y que eso se vincula a la pregunta sobre los gobiernos recientes en Latinoamérica. Ha habido cambios que yo creo que una cosa que los caracterizaría, digo, al rato voy a El Salvador, mañana es la toma de posesión en El Salvador, es un gobierno que no sabemos bien para dónde va a ir, pero además es un gobierno que llega a controlar el Ejecutivo sin una coalición en el Legislativo. Entonces, ¿cómo vas a gobernar si no tienes cómo procesar leyes, ¿no? O sea, ¿cómo van a hacer cambios institucionales? Y probablemente vas a lograr coaliciones muy inestables. Entonces, ese es un riesgo, ¿no? Entonces, una característica central de todos estos procesos recientes ha sido un debilitamiento de las estructuras partidistas, ¿no? Entonces, nosotros insistimos que hay 4 mecanismos que caracterizan a toda democracia funcional: elecciones, organización política, organización social y deliberación pública. Estas 4 son como pilares fundamentales de toda democracia, y no una sustituye a la otra. Pero en distintos momentos en el tiempo, afortunadamente hay elecciones en la mayoría de nuestros países, pero se ha debilitado mucho la organización política y los partidos se volvieron más clientelares que programáticos. Hay pocos partidos programáticos, una vez más diría, quizás el Frente Amplio es un ejemplo, pero hay pocos partidos programáticos consolidados y tenemos más bien partidos clientelares, ¿no? Entonces, la debilitación el debilitamiento de ese segundo pilar, que es la organización política, pensamos nos debe llevar a trabajar más en la organización social y en la deliberación pública. Entonces, habrá momentos en donde hay posibilidad de trabajar más sobre la organización política, pero digamos que un balance de estos 4 pilares siempre debe estar presente para que la democracia se sostenga, y no hacer énfasis solo en uno o en el otro. Por eso pensar solo que porque hay elecciones hay democracia es un error. Dicho eso, como PNUD somos un instrumento de los estados, ¿no? Y eso siempre lo insistimos en las conversaciones. Y es muy importante decir de los estados y no de los gobiernos. Entonces, parte de nuestra intención es facilitar esta organización social, esta deliberación pública, trayendo actores que no son gobierno, pero no sin el gobierno, porque es un elemento esencial del Estado. Entonces, nosotros somos instrumento de los Estados miembros y tenemos que tomar esa responsabilidad como tal, lo cual nos lleva a decirle al gobierno tenemos que traer otros actores, pero también decirle a los otros actores tenemos que traer al gobierno. Y yo creo que hay experiencias muy positivas donde el PNUD y la Organización de Naciones Unidas en general ha logrado abrir espacios importantes de convergencia. Recientemente, desafortunadamente, los últimos días en Honduras han sido muy complicados, pero por 1 año y medio el PNUD y el sistema estuvieron sentando a la mesa a los actores totalmente distanciados, y yo diría que ha habido un proceso interesante de construcción de confianza, a pesar de que sigue siendo muy crítico. Y bueno, es la única forma que vemos que se puede contribuir para cuando llegue un momento, una oportunidad de hacer algo un poquito más allá, ¿no? Sí. Eso era más en la idea de la relación entre funcionamientos y crecimiento económico. Sí, yo creo que la perspectiva esta de que el crecimiento y la distribución se determinan de manera simultánea, ¿no? Es importante. Entonces, en ese sentido, no se puede ir solamente del crecimiento hacia el bienestar, sino se tiene que ir desde el bienestar hacia el crecimiento. Esa lógica es muy importante, esa circularidad. Hay un enfoque de activos muy
socorrido que trae esa lógica, ¿no? De que entre más inviertas en la redistribución de capacidad productiva, más vas a lograr que los grupos que están sistemáticamente excluidos contribuyan de manera más eficaz al crecimiento económico. Por lo tanto, políticas de inclusión son también políticas de crecimiento. Eso desde el punto de vista muy, como que puramente mecánico, económico. Yo creo que hay una cosa más grave que eso, y se relaciona con el punto de Deaton, y es el seguir insistiendo en que los estados tienen que proveer las condiciones para la existencia, la disponibilidad de estos funcionamientos para todos los grupos e individuos, porque ha habido una tendencia hacia lo que David Gruski en Stanford llama the commoditization of opportunity. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo como gobierno, no son pocos los gobiernos que dicen, a ver, yo lo que voy a hacer es darte cash. Yo te doy dinero y con eso te estoy redistribuyendo, pero me desentiendo un poco de mi lógica de yo soy el que te tengo que proveer educación, ¿sabes? Entonces básicamente ve y búscala en el mercado, ¿sí? Esa comoditización de la oportunidad puede llevar a una desigualdad enorme. Es decir, hace mucho más importante la desigualdad en el ingreso, porque hace que la desigualdad en el ingreso esté mucho más asociada a las otras desigualdades, porque las tienes que ir a buscar en el mercado. Entonces, ese punto que me parece que es más importante, que es seguir insistiendo en que la entrega de esas oportunidades o de esos funcionamientos a los individuos son responsabilidad del Estado, ¿no? Y no se puede sustituir por una redistribución puramente de ingreso, que es uno de los riesgos, entre otros, de la discusión sobre un ingreso básico universal, ¿no? Si eso sustituye, cuando se ve como eso, como una sustitución de la entrega de los servicios y tal, se entra en una lógica de comoditización de oportunidades que podría exacerbar mucho más la desigualdad de oportunidades, ¿no? Bueno, podemos tomar otras 3 preguntas, no sé si hay. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar? No, yo te pregunto entonces, vinculado a este último punto, ¿no? y a las políticas redistributivas en América Latina y a esto de que deberías redistribuir no solo dinero, ¿cómo ves en un contexto de menor crecimiento, capaz que estoy pensando más en el caso de Uruguay, el rol de la tributación a la renta, la tributación a la riqueza para poder efectivamente reducir la desigualdad, sobre todo pensando en la desigualdad de ingresos? Bueno, es algo, de hecho, parte de la conversación que acabamos de tener en Uruguay, ¿no? No, en algún sentido, porque yo creo que sí el tema de la fiscalidad en Latinoamérica a veces se pone un poco a un lado y yo creo que sí es esencial, ¿no? Digamos que un primer elemento para que el Estado sea capaz de entregar esas oportunidades a todos es tener la capacidad financiera, no es la única capacidad, pero si colectas 10% del PIB, como algún país o dos latinoamericanos, o el 15%, va a ser muy difícil que como Estado, ¿no?, tengas esa capacidad. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, yo lo veo un poco más en general, el nivel de desarrollo en el que está Uruguay, ¿no? O sea, un país de 3 millones de personas que produce alimentos para 28 millones de personas. Y ha crecido como modelo exportando ese excedente, ¿no? Pero ahora entonces la propuesta para seguir creciendo a ese ritmo es, ahora vamos a producir alimentos para 50 millones de personas, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque todo ese excedente nos va a llegar a seguir creciendo. Y ahí es donde un caso muy interesante de hacer los versus flujos, ¿no? Cuando volteas a ver, para eso necesitas usar más fertilizantes, necesitas, ¿verdad? Empiezas a a comprometer la calidad de la tierra y del agua, ¿no? Bueno, entonces ese es uno de los retos de Uruguay. Pero el otro es que eso se ha dado también mediante una expulsión enorme de población hacia las zonas urbanas, ¿no? Y entonces en las zonas urbanas se empiezan a manifestar las desigualdades de manera muy notable, ¿no? Y además un contexto en el que Uruguay tiene 70% de deuda con respecto al PIB y 3.5% de PIB en déficit fiscal. Entonces, si no pasa por ahí la solución pasa necesariamente por la fiscalidad, ¿no? Entonces yo creo que sí, reformas fiscales más progresivas y tal tienen que considerarse aún en un contexto como el de Uruguay,
imagínate en un contexto como Guatemala o como México o como eso, ¿no? Entonces yo creo que antes que seguir discutiendo si el Universal Basic Income es lo que necesitamos, hay que regresar a la discusión sobre la fiscalidad. Y yo creo que una de las cosas positivas de toda la ola de la desigualdad, la importancia de la desigualdad generada por el trabajo de Piketty, pero lo que esperamos que genere el nuevo informe de desarrollo humano mundial, que es sobre desigualdad, y eventualmente el de Latinoamérica, es traer la discusión de la fiscalidad una vez más como un fin para esta lógica de volver a poner sobre la mesa que es el Estado el responsable de abrir esas oportunidades para todos y que esa posibilidad no se sustituye con la transferencia simplemente de ciertos montos de ingreso, y eso necesariamente pasa por una fiscalidad más sólida y más progresiva, y yo creo que esa es otra discusión basada en personas que en corporaciones, ¿no? O sea, no existen corporaciones ricas, existen personas ricas, ¿no? Y entonces, más que pensar en corporate taxes y tal, lo que hay que pensar es en cómo redistribuyes el ingreso y la riqueza de las personas, que es menos distorsionante que aquel para el crecimiento, que aquel de las corporaciones, ¿no? Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, agradecemos a Luis Felipe. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Son unos últimos comentarios antes de que continuemos. Primero que nada queremos agradecer a muchísimas personas. La lista es larguísima, entonces es muy difícil, la verdad, recordar a todos. Sin embargo, bueno, queremos empezar con agradecer al comité académico que nos apoyó muchísimo al inicio con todo lo relacionado con la recepción de los abstracts, la evaluación de los abstracts, responderles a ustedes de la aceptación. El comité académico está compuesto por Silvana, que nos acompaña por aquí, ya no la veo, allá, sí, Silvana, Isete, muchísimas gracias, Andrea, Javier, y también Graciela Tonon, que no pudo venir, y Severín de Neloan, que tampoco pudo venir lamentablemente. Obviamente también queremos agradecer a los conferencistas magistrales, Sakiko Fukuda, que estuvo ayer con nosotros, Flavio Comim, muchísimas gracias, también nos apoyaste muchísimo en varias decisiones relacionadas con la organización de la conferencia, Mariano Rojas, Roberto Vélez y Luis Felipe, que tuvo que irse muy rápidamente, como mencionó, a su viaje a El Salvador. Todos ellos, gracias también a los moderadores que nos ayudaron con las sesiones. Nos pareció que todas las discusiones que tuvimos en esta aula fueron muy enriquecedoras, todas estuvieron relacionadas con esta problemática o esta preocupación que tenemos como comité organizador, o que queríamos darle como temática al evento, que es esta vinculación entre las discusiones académicas, el conocimiento académico y la parte más práctica de la política pública. ¿Así? Así funciona. Pensé que ya no funcionaba esto. No te preocupes, gracias. Y bueno, también agradecer obviamente a todo el comité, al staff, a los estudiantes, a Anabel Murillo, que es la asistente del departamento de RI, que si no fuera por ella, definitivamente no estaríamos todos aquí. Sí, por favor.
ojalá, espero que para los chavos esto no solo haya sido un aprendizaje de lo complicado que es organizar un evento, sino también del por qué hacemos estas cosas, ¿no? Que al final es por generar conocimiento y que este conocimiento al fin y al cabo pueda ayudar a mejorar la vida de la gente en algún punto. Entonces ojalá esto haya sido parte de ese aprendizaje. Y bueno, finalmente agradecerles a todos ustedes, pues todas las ponencias fueron muy interesantes. Creemos que al final, a pesar de toda la diversidad en sus ponencias, en los trabajos que son muy interesantes y muy enriquecedores, sí hubo una coherencia, ¿no? Ojalá lo hayan sentido también ustedes, todos apuntaban al tema del evento y bueno, gracias a todos, un aplauso también para todos ustedes. Trámite administrativo, muchas gracias a la Universidad de las Américas por todo el espacio que nos brindó, también a los patrocinadores que comentamos al inicio. Y dos temas de organización final. Vamos a tener la reunión de la Alcadeca ahorita en este salón. Por favor, todos son bienvenidos. Entre más caras nuevas haya, mejor. Y finalmente, va a haber un autobús para los que estén hospedados en los hoteles que ya saben, Posada Señorial, Villas Arqueológicas, a las 2:45 en el estacionamiento 1, que es donde los dejaban. ¿Sí? Entonces, cualquier duda nos pueden preguntar. Pero bueno, al final todo lo que dije es en nombre de Teresa, Oscar y yo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien, ahora vamos a agradecer que Javier nos acompañe para empezar la reunión Alcadeca y vamos a plantear algunos de los temas y bueno, Javier nos comentará un poquito más sobre esta reunión también. Sí. Bien, buenas tardes ya, buenas tardes. Por si acaso, esta es una reunión absolutamente voluntaria. Que nadie se sienta mal de salir porque tenga un compromiso, porque quiere hacer una visita, porque hemos estado muy encerrados y por lo tanto necesitan mover las alas un rato. Así es que, pero sí reiterar, digamos, el agradecimiento al equipo de Puebla, de la Universidad de las Américas, a Oscar, a Viviana, a Teresa y a los equipos que nos han ayudado. A ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esta última parte de la sesión, que como digo, insisto, es más, como voy a mostrar, de tipo organizativo, administrativo, informal, ¿no? Tenemos muy poca institucionalidad, siguiendo la sugerencia de Luis Felipe, nosotros somos más función que forma, ¿no? O sea, funcionamos sin institución, sin separación de poderes, sin nada por el estilo, digamos, a lo que se les pueda ocurrir, sino simplemente por el deseo de hacerlo, las ganas de saber en qué estamos cada uno en distintos países y de comunicarnos de vez en cuando. Para quienes son más jóvenes entre ustedes, recordar algunas cositas, y esto sí podría servir una introducción general, ¿no? La historia de esta iniciativa ocurre en México hace muchos años, 2006, en donde nos reunimos y los mexicanos hicieron una reunión muy interesante, y a partir de ahí surgió una idea que ha ido operando, y es que cada 2 años distintos participantes en esa reunión se animan y organizan un evento como este. Entonces, lo principal de Alcadeca en realidad es la continuidad de los congresos, eventos, llamémosle como nos parezca más adecuado, y es la continuidad que le hemos dado fuera de toda institucionalidad prácticamente, sin ningún reglamento, sin ninguna elección. Yo no sé por qué estoy yo hablando acá fuera del cariño de los amigos y las amigas, porque no hay otra formalidad tampoco, pero conviene conversar un ratito sobre esto como lo estoy haciendo.
México, Porto Alegre, Buenos Aires, ¿no? Graciela, Montevideo, mencionaré a Andrea, por supuesto, y en Lima, como organizamos, y ahora en Puebla, gracias a la generosidad de Oscar, de Viviana, en la reunión que tuvimos en Montevideo, y dijeron, ya, nosotros lo hacemos. Bueno, eso es Alcadeca. Es gente que dice, yo lo hago, ¿ya? Así. ¿Qué quiere decir? Que tienen las ganas de hacerlo, que les gusta lo que estamos haciendo y que tienen un mínimo de apoyo institucional, o por lo menos no una restricción institucional que se lo impida. No se trata de que sea la universidad entusiasmada con estos eventos, porque muchas veces no lo es, ciertamente, y no miro la cara de Viviana demasiado tiempo, y digo, Oscar, pero que no lo impidan y que ofrezcan ciertos recursos, ¿no? Como estos que estamos disfrutando en esta preciosa universidad, dicho sea de paso, que no la conocía. El grupo inicial entonces es la suma de las personas que decidieron en algún momento, yo lo hago, ¿no? Es así, ¿no? Y entonces hemos recorrido casi todos los países donde tenemos personas con mayor continuidad. La coordinación, seré ya más breve en lo que sigue, ¿no? La coordinación que tenemos entre media docena de personas, 6, a veces un poco más, otras a veces menos, dependiendo, es esporádica. O sea, no es que haya una coordinación de informes mensuales o de estado de avance, ¿no? Es muy a propósito de organización de eventos y de convocatoria de ponencias como las que ustedes han aceptado contribuir, ¿no? Y entonces es una coordinación a propósito de reuniones, me parece, y de apoyo mutuo entre nosotros. Cuando alguien se aventura a hacer una reunión, los demás ayudamos en lo que podemos y lo solemos hacer, ¿no? Revisando ponencias, porque